Solicitamos las autorizaciones del caso para la grabación de la sesión para fines eminentemente académicos. Comentarles que hay algunas solicitudes de algunos de los compañeros para conectarse un poco más tarde o para ver posteriormente la grabación en razón a algunos temas de índole laboral en principio, también algunos temas de fuerza mayor de algunos de los compañeros, entonces igual vamos a hacer el inicio de la sesión de la manera más adecuada posible. Eh, los dos favores de siempre para que nos colaboren con el tema de autorizar el ingreso a las personas que vayan sumándose a la sesión que corresponde para el día de hoy, 7 de mayo, y lo propio para las personas que tengan a bien hacer sus intervenciones, apreciaciones y demás, que por favor abran el micrófono y hagan lo que corresponde. Eh, en ese orden de ideas, les voy a pedir el favor que me confirmen si es visible ya la pantalla de la presentación, por favor. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, les vamos a pedir el favor inmenso también de estar muy pendientes. Hay unas diapositivas que son importantes que vamos a solicitar que cada uno de ustedes nos vaya ayudando con la lectura de las mismas, con el objeto de que tengamos alguna más precisión, alguna más fuerte apropiación o fortalecimiento de la temática. Entonces, nuevamente, la introducción, recordarles, ya estamos en la fase final, fase 4, la guía de aprendizaje 8 del Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte, cuya fase estaba por resolverse entre el 19 de marzo y de acuerdo al cronograma terminaría el 4 de junio de 2025 y en efecto vamos muy bien con ese cronograma, entonces no tenemos mayores dificultades para hoy. Vamos a trabajar sobre la competencia 21.010.1065, la actividad de aprendizaje 1, que habla sobre la valoración de la prestación de la operación del servicio y obviamente con un énfasis muy importante en la satisfacción del usuario. Es una parte importante de todo el proceso ya de la finalización de la fase 4 de evaluación del proceso de formación. Para hoy es una fundamentación de una evidencia complementaria, si se permite el término, de la evidencia inmediatamente anterior, que se relacionaba con la elaboración de una matriz de indicadores, básicamente. En ese orden de ideas, vamos a trabajar toda esa fundamentación para que ustedes puedan desarrollar ya sea una presentación en Prezi o en alguna aplicación o software de su preferencia y que por supuesto será el entregable que corresponde y que está abierto hasta el día 14 de mayo. La agenda de trabajo para hoy, el saludo de bienvenida, introducción, tenemos una información general importante que brindar, específicamente relacionada con el tema de etapa productiva. Varios de ustedes, la gran mayoría han estado súper pendientes y súper preocupados sobre el asunto. Esta mañana estuve en reunión con los instructores de planta y lo propio con la coordinación académica, conversando un poco sobre el tema y ya tenemos algunas precisiones al respecto que bien vale la pena resolver. En el punto 2, pues daremos continuidad a la guía de aprendizaje, recordaremos las evidencias que aspiramos cerrar el día de hoy, es decir, muy seguramente con los datos que nos pasen sobre la competencia básica que están cursando, haremos el acta de cierre de la fase ya de una vez, con el objeto de que nos quede solamente este último mes prácticamente dentro de los pendientes. Haremos la presentación y la fundamentación de la temática para que puedan resolver ustedes la presentación o elaborar el PRECI relacionado con indicadores de servicio al cliente orientados hacia el transporte. La misma servirá para el punto 3, que será la valoración de aprendizaje y donde reiteramos, solicitaremos a cada uno de ustedes ayudarnos con la lectura de algunas diapositivas y haremos unas conclusiones y un cierre específicamente. En ese orden de ideas, dentro de la información general, comentarles lo siguiente. Primero, ya habíamos acordado hacer un poco más ejecutivos estos encuentros porque son de refuerzo, son de la parte final, pero sobre todo en miras de que no tengan una carga como muy fuerte académicamente hablando, con miras a lo que será la presentación de las pruebas TIT entre el siguiente o los dos siguientes fines de semana. En ese orden de ideas, pues estamos como tratando de elaborar un material un poco más específico
que es el que compartimos en las presentaciones de las últimas sesiones, incluida esta, para que la base de la construcción de las evidencias sea específicamente ese material y les pueda orientar. Dentro de los procesos también que corresponden a la información, de una vez deseo precisar para todos el tema o el componente bien importante de etapa productiva. Ya se hizo o ya se hicieron las gestiones del caso ante el centro de formación, entonces no hay ninguna dificultad con las personas que ya han entregado los documentos o que ya los tienen. Tenemos una novedad y es con la habilitación de las carpetas. La indicación que se nos ha dado por parte del centro es que la carpeta debe habilitarse una vez estemos a paz y salvo, es decir, se habilitará la etapa productiva para cada aprendiz siempre y cuando esté completamente a paz y salvo del proceso de formación. Ese paz y salvo obviamente lo vamos a diligenciar, lo vamos a trabajar vía digital, pero uno de los componentes importantes que tiene es que debe estar cursado y aprobado la totalidad de los resultados de aprendizaje que corresponden a la etapa lectiva. Es decir, inmediatamente el resultado de aprendizaje número 91 sea aprobado, se habilitará la carpeta. Entonces, quería dejar esa precisión para todos. Teníamos una instrucción preliminar un tanto diferente, pero se han suscitado algunos inconvenientes, no con este programa, no con esta ficha, sino a nivel de país, podríamos generalizar, donde al habilitar las carpetas de manera anticipada, hay algunos aprendices que están tomando eso como punto benéfico para ellos o punto de quiebre, e incluso están desarrollando la etapa productiva sin haber cumplido la totalidad o sin haber aprobado la totalidad de los resultados de aprendizaje de la lectiva, y eso nos está generando una cantidad de problemas bastante considerables a nivel de país. De ahí que las recomendaciones son muy específicas al respecto y solamente se habilitará a quien esté cursado y aprobado los 91 resultados. En eso debo ser muy preciso y es parte de la información de la reunión de hoy que les comentaba, porque es apenas lógico, ¿no? No puede generarse una etapa productiva de un aprendiz que no esté al día. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el aprendiz en cuestión no aprueba ese resultado de aprendizaje o no entrega la totalidad de evidencias o presenta una falta académica o disciplinaria que sea considerada grave? Entonces eso va a generar de que el procedimiento se haya viciado y que por supuesto no se haya agotado el debido proceso y el conducto regular. Entonces les comento esa situación. De todas maneras, lo que sí es claro es que para los que tienen vínculo laboral y que cumplen la formalidad del proceso, se hará el reconocimiento del último trimestre tal y como lo hemos conversado y como lo está especificando el reglamento de aprendices del CEN. Comentarles también que de manera anticipada y dependiendo de cómo nos rinda, yo creería que a partir del 19, en las 2 últimas semanas, después de que ustedes entreguen pruebas saber o presenten pruebas saber mejor, vamos a ir haciendo ya los procesos de revisión. Dentro de la sesión siguiente al 19 vamos a tener una sesión de trabajo como esta, donde adicionalmente haremos el diligenciamiento ya de algunos documentos importantes ya del proceso como tal de etapa productiva y explicaremos en detalle cómo va a ser el diligenciamiento del documento de soporte que se llama bitácora de etapa productiva. También les socializaremos a ustedes el formato de seguimiento a la etapa productiva, en principio la concertación, luego el seguimiento 1, luego el seguimiento 2, con el objeto de que todos estén al tanto y al día del asunto, independientemente de las novedades. Teníamos un caso pendiente con Laura sobre habilitación de segundo contrato de aprendizaje. Afortunadamente se resolvió el día de ayer favorablemente para Laura. Fue un trámite bastante complejo, pero afortunadamente nos fue bien. Laura, pues es testiga, estuvimos tratando como de apoyar en la gestión, emitimos algunos correos también adicionales y por fortuna pues ya se cuenta con el soporte desde la coordinación académica con la autorización para tal fin. Independientemente de la modalidad de etapa productiva, en todos vamos a tener que diligenciar bitácoras, vamos a tener que hacer documentos de concertación y de seguimiento, entonces ya están esos documentos también prácticamente resueltos y listos para ser socializados con ustedes y con su coformador o entre comillas, como le llaman algunos, su jefe inmediato, para que pues todo el proceso resulte de la manera más normal posible. Eh,
Comentarles que todo el proceso de seguimiento, los documentos se va a hacer a través de Sayuna, entonces hay que estar muy pendientes, no dejar que se inhabilite el correo, no dejar que se inhabilite Sayuna, y el cargue de las bitácoras debe ser quincenal. Entonces, cada 15 días ustedes deberán eh, consignar en las bitácoras las actividades que vienen desarrollando, independientemente de la modalidad de etapa productiva, e irlas subiendo en Sayuna automáticamente. Eh, Debo comentarles también a ese respecto de que en los procesos de concertación se debe hacer a través de reuniones formales vía Teams y debe hacerse desde el primer día en el que ustedes ya empiezan a realizar la etapa productiva, es decir, a partir del día 11 de junio y por 15 días hábiles siguientes, debemos hacer la concertación para los que ya tienen definida su etapa productiva con su coformador o, como ustedes le denominan, su jefe inmediato. Debe ser o debe programarse dicha reunión a través de Teams, de este mismo medio. La sesión debe ser grabada y, repito, serán 3 momentos. Primero, la concertación, es decir, donde se definen qué actividades son las que ustedes van a desarrollar, orientadas a las competencias. Entonces ahí les queda la primera labor o primera tarea. Eh, Recordar la estructura curricular, recordar las competencias, los resultados de aprendizaje y tratar de irlas asociando a las actividades que ustedes desempeñan. Entonces, por ejemplo, la gente que trabaja en almacenamiento o en inventarios, entonces empezar a definir de acuerdo a la estructura curricular qué competencia y qué resultado es el que ustedes ven que es más factible de alcanzar. Y así con por lo menos 4 o 5 competencias, resultados de aprendizaje, orientados o, repito, muy relacionados con las actividades que ustedes vienen desempeñando. Eso nos va a agilizar mucho el proceso porque entonces los formatos estarán diligenciados con anticipación adecuada y por supuesto podrían ser revisados de manera preliminar para que ya en la reunión con sus coformadores simplemente concertemos, demos en firme algunos entregables y situaciones y serán sesiones que no demorarán más de 15 minutos. A ese respecto, también la segunda tarea, por favor, vayan hablando con sus jefes inmediatos y nos van confirmando probabilidades, fechas y horas de las reuniones. Entonces, por ejemplo, tercera semana de junio, horario de la mañana, horario de la tarde, para ir confirmando todo eso e ir armando un cronograma para el seguimiento. Hay que tener en cuenta que la etapa productiva como tal se formaliza una vez se cuente con el paz y salvo, una vez se cuente con el cumplimiento de los requisitos documentales que ya ustedes los tienen en su gran mayoría. Y tercero, una vez quede en firme la concertación y debidamente suscrita en el formato de concertación de etapa productiva. Solamente desde ahí se entiende por formalizada la misma. Me explico, si alguno de ustedes no gestiona alguna firma, no se hace concertación, no hacemos la reunión, no quedó grabada, así lleve trabajando 6 meses, un año en su etapa productiva o en su vínculo laboral en el segundo caso, pues no será válida la misma como requisito de certificación. Entonces, por favor, muy pendientes de eso, sin arriesgar nada, cualquier duda o inquietud, pues estaremos prestos y atentos a atender. Y como volvemos y repetimos, para tratar de no causar mayor estrés por el tema de saber TIT, lo haremos a partir del día 20 aproximadamente, ya todo el acompañamiento específico, diligenciamiento de documentos, socialización de documentos, entre otros aspectos. Lo otro, les confirmamos para ustedes, se harán 2 seguimientos y la concertación. Entonces, repito, las fechas son la concertación durante los 15 primeros días, una vez hayan iniciado su etapa productiva, es decir, que todo esté en firme y que hayan obtenido las cartas de inicio como tal o el soporte de inicio como tal, un seguimiento intermedio o cuando haya alguna novedad o cuando el SENA así lo disponga, se concertará y se hará un seguimiento para definir cómo van los avances y los alcances y un seguimiento final que ya es cuando ustedes han terminado su etapa productiva o están a aproximadamente 8 días de finalizar, con el objeto de verificar el cumplimiento y recomendar ya las cartas de finalización para que empiece el trámite documental para la certificación como tecnólogos. Entonces serán esos 3 momentos para todos, independientemente de que el seguimiento lo hagamos nosotros o que SENA designe otro instructor, se podrá hacer. Comentarles que hay una novedad en el caso de que se presente alguna dificultad
compleja, deben ustedes informar al conductor regular, que en este caso es primero al instructor del área técnica, es decir, a este servidor. Si el tema persiste, pues obviamente se notificará a bienestar al aprendiz, a contrato de aprendizaje, a bienestar al aprendiz, específicamente a la gente de acompañamiento a otras modalidades de etapa productiva, la coordinación académica, para buscar una solución. Y en casos excepcionales, donde no se haya podido resolver a través de los medios digitales que son parte integral de esta formación, se solicitará, perdón, al centro de formación más cercano a donde ustedes estén, que se haga una visita presencial por parte de uno de los instructores de ese centro para confirmar, corroborar o hacer los trámites a los que haya lugar en cumplimiento de su etapa productiva. Entonces, supongamos que hay algún presunto incumplimiento grave y no tenemos información o los coformadores nos dicen, mire, el aprendiz no está cumpliendo, hay que hacer una visita, entonces recurriremos a los centros de formación de la ciudad donde ustedes están para que se designe un instructor y él pueda hacer la visita para corroborar lo que sea necesario. Entonces también es bueno comentarles esa situación o particularidad. Eh, dudas, preguntas, inquietudes, por favor, sobre ese tema importante. Recomendación, leer la ley 789, que es la que reglamenta las etapas productivas del SENA, específicamente todo el tema de contrato de aprendizaje, para que lo tengan como muy presente. Y abrimos los micrófonos para resolver de una vez cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan y podamos estar como un poco más tranquilos a ese respecto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, sí tengo una duda. Por ejemplo, mi jefe inmediato no usa Teams y lo podemos conectar desde mi celular para hacer la reunión que hay que realizar. Sí, señor, es correcto. En ese caso, las reuniones, tanto de concertación como de seguimiento, se hacen en presencia del aprendiz. Por lo tanto, la conexión puede ser a través de correo oficial del coformador o también a través de la cuenta del aprendiz. No hay ninguna dificultad. Lo importante es que la sesión se debe grabar, debe haber las autorizaciones para la grabación y se procede con normalidad. Profe, de acuerdo Señor. a que a mí me entregaron hoy el certificado, pues yo leía en la cuestión de práctica que la copia del contrato también debe de ir. Sí, señor. Me hace falta entonces. Pero no se preocupe porque ese documento muy seguramente cuando sea necesario lo solicitamos en la concertación. Ese no es un documento que se pueda validar ahorita porque supongamos, usted presenta un vínculo laboral ahorita, un contrato, y supongamos que se determinó en 8 días antes de iniciar la práctica, entonces no tendría validez. Entonces no se preocupe por eso porque eso generalmente de ser necesario se solicita en el primer encuentro o primer momento de concertación. Profe, no es el sonido, se le entrecorta. Tal vez es su conexión, José, porque también lo escucho entrecortado. ¿Los demás cómo me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Pues yo le estoy escuchando bien, profe. Bien, profe. Yo también. Profe, adicional, pues la carta laboral mía no tiene los datos de mi jefe inmediato. Yo recuerdo que usted decía que hiciéramos una carta con eso. Sí, señor. Igual, también habíamos ya tenido el caso, no hay ninguna dificultad. Lo importante es que ya cuando vayamos a hacer los encuentros, ustedes nos provean los datos de la persona que va a atender, en este caso, la reunión de concertación o las reuniones de seguimiento, y los contactos a través de que nos podemos contactar. O sea, ¿se lo puedo pasar a su número de celular o tiene que ser montado a la carpeta? Tiene que ser todo montado a la carpeta. Todo, todo, absolutamente todo. Profe, Ok, profe. una preguntita, bueno, o más bien un favor. ¿Yo será que le puedo enviar los documentos que yo tengo o los que se solicitan ahí para ver si está bien? Es que tengo duda todavía con el cuadrito ese de Excel sobre las fechas. Eh, Entonces, no ¿será se que yo le puedo preocupen enviar? porque, no se preocupen porque, como les digo, ahorita hay un tema porque cambiaron algunos de los formatos a nivel nacional. Por ejemplo, el formato de seguimiento es completamente diferente al que venimos manejando. Ahora es un documento muy robusto y muy seguramente
con los cambios que están habiendo, probablemente el documento de concertación o de definición de la etapa productiva también tenga algún cambio. Aún si no tuviese cambio, en la sesión que estamos programando para después del 20, vamos a hacer el trabajo con cada uno de ustedes, vamos a estar en pantalla interactiva todos y vamos a dejar en firme esos documentos. De hecho, ese día muy seguramente nos acompañen las personas responsables de contrato de aprendizaje o de modalidades de etapa productiva, o de no estar presente, les remitiremos la grabación para que ellos estén al tanto y hayamos cumplido. Entonces, en eso nos vamos a detener de manera muy específica con cada uno de ustedes para resolver ese diligenciamiento, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen por ese tema, que tenemos ya carta blanca para trabajar en ese asunto. Y en ningún caso, en el caso de que tengamos alguna dificultad, algún error en uno de esos documentos, genera inconveniente. No, lo único que se hace es se da un tiempo prudente para la resolución, se valida y se incluye en la carpeta. Y ya, no es más. Ah, ok, profe, muchas gracias. Sí, es que no quiero perder ese beneficio de los 3 meses. Sí, claro, por supuesto. No, de eso no se preocupen, que ya está definido tanto por reglamento como a nivel de centro de formación. Ya el coordinador conoce quiénes tanto de ustedes son los que tienen vínculo laboral de acuerdo a la información que nos han suministrado. Y obviamente ya tenemos de manera interna las cartas que ustedes también nos han enviado para revisión preliminar. Entonces, no, es muy difícil que eso se pueda perder. La única opción para que se pierda ese beneficio es que en la reunión de concertación su jefe inmediato o su coformador diga, no, mire, estas funciones no las ha hecho o estas no las va a hacer, o decidimos que el aprendiz se traslade de área o no va a estar donde estaba certificado en el documento. Entonces ahí habría ese inconveniente. Pero mientras el coformador mantenga, en este caso, ¿cómo llamarlo? La concertación preliminar que ha hecho con ustedes, no va a haber ninguna dificultad. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Vale, una recomendación para todos, por favor. Y eso sí, aprovechando que está grabado, debe quedar muy claro. En la etapa productiva, el aprendiz del SENA no puede renunciar. Usted no puede renunciar a su etapa productiva, no puede renunciar a su contrato de aprendizaje. Por reglamento de aprendices, cuando un aprendiz renuncia de manera unilateral a su contrato de aprendizaje, automáticamente se cancela la matrícula, porque no se olvide, usted no va a trabajar, usted no es un trabajador común y corriente, usted va a conformarse o a terminar su proceso de formación en una empresa, entidad u organización. Por lo tanto, si usted renuncia a su etapa productiva, es como si estuviese renunciando a su proceso de formación. Entonces, no hay absolutamente nada que hacer. Tenemos muchos casos a ese estilo. Hay aprendices que, porque incluso con razones, ¿no? Los maltrataron y todo, no agotaron el conducto regular, no informaron, sino que renuncian y vienen y nos dicen, mire, lo que pasa es que renunció porque me trataron mal. Y no hay nada que hacer. Es una falta catalogada como gravísima y automáticamente cancela la matrícula. Entonces, por favor, que quede muy claro para todos, no se puede renunciar al desarrollo de la etapa productiva. Se debe informar, y una vez informado, lo que se busca cuando no hay solución es una terminación por mutuo acuerdo. Cuando hay terminación por mutuo acuerdo, quiere decir que las dos partes están de acuerdo y el aprendiz podría, en caso excepcional, terminar su etapa productiva en alguna otra modalidad, o si hay razón justificable, que la única razón justificable es por temas de salud, o licencia de maternidad, entonces podría retomar a través de contrato de aprendizaje. Pero sí dejamos constancia, y por favor, en inducción hablábamos de ese tema, el aprendiz no puede renunciar a la etapa productiva. Y de una vez para todos, la etapa productiva son 6 meses u 880 horas, ¿de acuerdo? Esa es la duración. Generalmente lo hacemos con 6 meses en horario convencional o normal. De una vez preciso, porque hemos tenido casos también donde un aprendiz dice, mire, lo que pasa es que yo me doblé en turno, entonces estoy trabajando de 8 a 12, de 2 a 6, y estoy haciendo turno a los compañeros para trabajar de 10 de la noche a 3 de la mañana, entonces estoy haciendo ni sé cuántas horas diarias. Conclusión, voy a terminar mi etapa productiva en 3 meses. No se puede. El tema es claro, son 6 meses u 880 horas en horario que la ley reglamenta para Colombia, es decir, máximo 8 horas diarias. Por lo tanto,
números más, números menos, en todos los casos serán 6 meses. Y la única o el único beneficio que se tiene es para las personas que tienen vínculo laboral directo y que sea en entidades, organizaciones y actividades relacionadas con lo que se está formando, que cumplan con la documentación, será objeto de beneficio del trimestre último de formación, que podría ser reconocido como etapa productiva. Entonces, eso para que quede claro. No sé si hay dudas o preguntas a ese respecto, por favor. O sea, profe, que solamente serían, por ejemplo, en el caso mío que yo tengo vínculo laboral directo, yo, o sea, a mí me solamente tendría que ser 3 meses nada más de etapa productiva. O sea, más o menos en Sí, septiembre, señor. junio, julio, agosto, en septiembre. ¿Es correcto? Sí, señor. Ahí terminaría su proceso de formación y ya quedaría listo para trámites de certificación. Ojo, tenemos casos de casos y les cuento uno. Vamos a tomar como ejemplo lo que nos comenta David. David tiene vínculo laboral, supongamos que se hace el conocimiento, se hace la entrega oportuna, se hizo la concertación, todo está bien, se hace el seguimiento en la mitad del periodo, que en este caso sería al mes y medio, va todo dentro de lo normal, y resulta que en el último seguimiento la empresa dice, no señor, el aprendiz no cumplió, no desarrolló las actividades, entonces no le firmamos la carta. Ojo, ahí se pierde el beneficio de manera inmediata por incumplimiento del aprendiz. Por eso es tan importante el tema de las bitácoras, ¿no? Y las bitácoras las debe suscribir su coformador o jefe inmediato con el objeto de que usted tenga soporte y certeza. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, David diría, no, mire, pero es que yo durante los 3 meses últimos de la formación y estos 3 meses casi o 2 meses y medio, he venido desempeñando, me hicieron los seguimientos, todo estaba bien, pues no me pueden decir ahorita que no cumplí. Mire, aquí están mis bitácoras, aquí está mi portafolio de evidencias, y con eso se entra a comité de evaluación y seguimiento, quien definirá cómo prosigue el caso. Pero por favor no se vayan a descuidar, el tema de la etapa productiva es bastante, bastante importante, y en la formación virtual pues tiene un seguimiento mucho más estricto precisamente por las tanto ventajas como dificultades que presenta la virtualidad como tal. Entonces eso es bueno también reiterar. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, mis muchachos, les tengo en la información general una noticia. ¿Cómo les parece que hay procesos que son objeto de auditoría? Nuestro centro va a ser objeto de auditoría, estamos en un proceso de revisión, y en razón a que nosotros tuvimos, o ustedes empezaron el proceso de formación en septiembre 11 del 2023, sufrimos los cambios de plataforma, tanto del LMS anterior como el actual. Se va a hacer una revisión de los portafolios de evidencias del aprendiz. Entonces, hay dos opciones. La primera opción es que absolutamente todos, es decir, los 17 que están activos en la ficha, entreguen el consolidado de su portafolio de evidencias de aprendiz desde la inducción, todas las evidencias, sin excepción, todas las que han entregado. O la segunda opción, que tomemos la decisión de hacer un muestreo y escojamos alguna muestra para tratar de remitir al solicitante, y sobre eso que evalúen, y si necesitan alguna actividad adicional, se puede entregar. Yo sé que muchos de ustedes se van a inquietar, se van a preocupar, van a decir, no, pero ¿cómo? Yo no guardé copia de eso. En fin, cualquier cosa puede pasar. No será justificación o no sería justificación, en razón a que pues siempre hemos estado como muy pendientes. Incluso ustedes recordarán, tuvimos varios encuentros donde advertíamos, mire, vamos a cambiar de plataforma, hay que bajar toda la información, téngala, guárdela, ojo con las evidencias, incluso tenga usted todas las evidencias por si el instructor no le evaluó, no le calificó, se demoró, lo que sea, usted puede hacer una reclamación. Entonces, muchachos, existe esa posibilidad, o mejor dicho, tenemos que cumplir con ese requerimiento, pero en el entendido de que los procesos de seguimiento o evaluación no se hacen de manera integral a todos, sino puede hacerse a través de muestreo, tendríamos esa opción. Personalmente, y ustedes me ayudarán a tomar las decisiones, personalmente creería que todos tenemos portafolios de evidencias. Ojo, no solamente son las evidencias mías, ¿no? Eso debe estar organizado por fase y por competencia, básicamente. Es decir, ahí entran todas las evidencias habidas y por haber. Que en X competencia no recibieron todas las evidencias o no entregaron todas las evidencias, sino que concertaron dos o tres, normal, tendrán que estar esas dos o tres.
pero yo considero que a efectos de que el proceso de verificación y de revisión sea expedito, deberíamos hacer un muestreo. El tema es cómo seleccionar las personas. Existen dos opciones. La primera, que sea aleatorio, o la segunda, que pongamos en consideración del solicitante unas carpetas ya armadas. Miren, tenemos estas carpetas, si necesitan más nos cuentan. Esa información es casi que inmediata. Tenemos exactamente hasta el 15 de mayo para entregar esos documentos. Entonces, muchachos, les pongo en su consideración y les pregunto qué decisión tomamos al respecto. Los escuchamos. Profe, pero por ejemplo, bueno, en el caso mío, que fue con el tema de inglés, sí, que pues no, en plataforma, en LMS no se calificó, pero sí se calificó en Sayuna. Sin embargo, pues los quizzes que nosotros hicimos para cargarlos ahí, eh, eso sí se cargaron, pero pues igualmente como la profe tenía inconvenientes con la plataforma para la calificación, entonces ahí qué, profe. Buena apreciación. Bueno, resulta, pasa y acontece que los procesos de acompañamiento son tanto a ustedes como a nosotros, o de auditoría. En ese caso, las evidencias que se montan directamente a las plataformas, aunque es obligatorio montaje en plataforma y desarrollo en plataforma, tal es el caso de los quiz o pruebas de conocimiento, mejor tipo cuestionario, que ese es el nombre correcto. Obviamente ustedes no las pueden descargar o no las remitieron en formato descargable, entonces ahí en ese caso la revisión se hace directamente desde el rol de instructor. Incluso yo creería que hay dificultad. Pero de las evidencias que son de construcción y que se entregan en cualquier modalidad de Office, PDF, Word, PowerPoint, presentaciones, enlaces, link, sí deben estar en su totalidad. ¿De acuerdo? Eso para precisar ese Profe, punto. Sí, profe, lo que señor. pasa es una novedad porque, por ejemplo, a mí me figuraron cuando hicimos la revisión todos calificados, pero la profesora nos envió un cuadro donde me figuran 3 evidencias que no, supuestamente no están en la plataforma. Se verificó, se reenviaron, se le informó a ella, pero tampoco nos ha dado respuesta. Bueno, en ese caso es genera alguna tranquilidad para ustedes como aprendices porque a lo que se refiere el proceso es que ustedes deben tener los entregables. Que ya se hayan evaluado o no, pues por eso deberá resolver o deberá responder cada instructor. Lo importante es que ustedes tengan esos archivos. El portafolio de evidencias lo que va a pedir es que, bueno, de una vez me adelanto. La parte general, pues la conocemos todos, o si tiene alguien alguna dificultad, le volvemos a compartir. El orden exacto es estructura curricular, proyecto formativo, planeación pedagógica y cronograma. Y después vienen 5 carpetas: inducción, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Dentro de cada fase se colocan los entregables y estuvo. Obviamente, dentro de cada fase se puede organizar por competencia o simplemente cronológicamente las evidencias que tengan. Eh, no tiene mayor complicación, es simplemente acopiar todo lo que se tenga. Si tienen dificultades a ese respecto, yo podría preparar un cuadrito en Excel donde les digo exactamente el código y qué evidencia es y a qué competencia corresponde. Y eso obviamente va a facilitar mucho la labor. Es más, para no ponernos en tanta clasificación por competencia, lo hacemos por fase. Entonces, por ejemplo, de la fase 1 las evidencias son esta, y de una vez ahí sabemos de qué competencia es y estuvo. Eso podría pasar para que ustedes vayan tratando de resolver. Pero sí les alerto, vayan en estos días depurando sus computadores, vayan extrayendo la información necesaria para que tengan todos y cada uno de ustedes esa documentación. Hay una posibilidad grande y es un tema que estamos nosotros tratando como de gestionar, y es que la revisión se haga específicamente de lo que hemos trabajado en Sayuna, ¿de acuerdo? Por todo, por absolutamente todo, y lo más lógico en un proceso de revisión es esa, es decir, que se revise las fases 3 y 4, que son las que prácticamente se trabajaron de manera integral a través de Sayuna, porque el reglamento es claro para ustedes, ¿no? Y también para nosotros. Dice que si bien es cierto, a partir de noviembre del año anterior existe una nueva reglamentación para el aprendicena, para los aprendices que empezaron su proceso de formación antes de,
se acogerá el principio de mayor favorabilidad. Entonces, pues, obviamente es una oportunidad que podríamos aprovechar. Y de ahí que la recomendación es que empecemos a reconstruir, si es que no está listo su portafolio, aunque sé que muchos de ustedes son muy puntuales con ese tema y tienen todas sus evidencias ahí en algunas carpetas en sus ordenadores, simplemente es ir de ahorita hacia atrás. Entonces, empezar con las evidencias. Entonces, por ejemplo, el PRESI, que es la evidencia de hoy, vamos con la matriz de indicadores, vamos con la matriz de procesos, vamos con la matriz de servicios, y de ahí todo para atrás. En las competencias transversales, igual, lo mismo, en las básicas. Entonces, las evidencias que se recibieron son 2 o 3 y son estas, y listo. De eso se trata. Yo sugiero muy respetuosamente sí ponerse en la labor, pero tampoco preocuparse o estresarse, porque son procesos normales, ¿no? Son procesos que siempre deben hacerse, que a veces tocan a X fichas, a otras veces no, es normal, pero son procesos que deben hacerse para garantizar eh, la calidad y la confiabilidad en los procesos de formación que se imparte en la institución. Y obviamente son parte importante porque pues estamos a puertas de una auditoría integral del sistema de gestión de calidad, entonces las fichas deben estar muy bien trabajadas, muy completas para evitar cualquier hallazgo que comprometa, pues en este caso, el buen nombre de la entidad y de los programas de formación que operan. Eso en términos generales. Entonces, no sé, hoy en la reunión que teníamos había una propuesta interesante de algunos compañeros. Algunos decían, estemos y tomemos una muestra del 20% sobre el total de aprendices activos. En este caso, aproximando serían 4 aprendices los que tendríamos que hacer, que me parece interesante, y los sorteamos. Algunos compañeros decían algo como, por ejemplo, no, mire, yo tengo este aprendiz, este aprendiz, este aprendiz, que son los más destacados, los mejores, son muy organizados, yo sé que ellos tienen la información, entonces voy a hablar con ellos para que la listen o la preparen. Entonces hay propuestas interesantes. Y hubo otros colegas que dicen, no, definitivamente pues se trata de que todos estemos sintonizados y puede darse el caso de que haya entrevistas o comunicación y le van a pedir la información a cualquiera, entonces mejor que la listen todos. Entonces cada uno pues ya definirá dentro de la ficha de su competencia cuál será el esquema que propone para esa revisión. Entonces les dejo ahí esas alternativas para que lo vayamos pensando, vayamos tomando esa decisión y empecemos a reconstruir ese portafolio. Siga, David, por favor. Profe, yo tengo una duda, porque es que resulta y pasa de que a mí se me quemó el disco duro del computador hace como 2 meses más o menos, y pues todas las evidencias yo las tenía en ese disco duro, profe. ¿Ahí qué? Lo mismo nos preguntamos nosotros. Créame que en estos largos años que he tenido la oportunidad de trabajar en la institución, nos ha pasado de todo un poco. Y a veces uno, y más que todo en estas líderes del servicio público y también en la parte de logística y transporte, que es lo que estamos trabajando con ustedes, eh, cuando nos auditan nos dicen, eso no es justificación. Siempre nos van a decir así. De ahí que, por ejemplo, si ustedes tuvieran la oportunidad de visitarnos o de mirar, nosotros nos acostumbramos tanto en la parte técnica, como les digo, de logística y de transporte, como en la parte de prestación de servicio público, a tener no solamente una, dos, sino múltiples copias de seguridad. Nosotros nos acostumbramos a hacer copias de seguridad semanales. Entonces, en el caso de alguna pérdida de información, perdemos una semana, pero no perdemos más. Y de hecho, son testigos. Por ejemplo, las grabaciones que hacemos con ustedes de estos encuentros, nosotros las tenemos en YouTube, las tenemos en Sayuna, las teníamos en Blackboard, tenemos un canal específico en Teams, y aparte de eso las tengo guardadas todas descargadas. Entonces son 4 mecanismos de defensa, entre comillas, para tratar de evitar esas situaciones. Por obvias razones y en el entendido de que ustedes son aprendices, muy probablemente eso atenúe y supongamos, hace una revisión o se hace una revisión a David. David manifiesta eso, pues muy seguramente quien haga la auditoría dirá, listo, tomemos otra persona o otro aprendiz. Y muy seguramente ahí se resuelve, nos dejarán una anotación, pero no más. Pero ya cuando ustedes están en sus labores, en su trabajo, realmente no es justificación desde ningún punto de vista.
porque el auditor lo único que hace es, ¿tiene tal cosa? Sí, no. Es más, ni siquiera le pregunta por qué sí o por qué no. Le dice, ¿tiene tal cosa? Sí, indíqueme. Usted le indica y le marca sí o no en una lista de chequeo. Ese es el principio de objetividad de la auditoría. Se trabaja sobre evidencia. Entonces, ese es un tema que sí me preocupa. Y lo mismo el tema de Blackboard para todos, ¿no? Porque muy seguramente muchos vamos a decir, no, mire, es que eso lo teníamos en Blackboard. Y el auditor nos dirá, mire, pero desde tal fecha se empezó a hablar de eso, se recomendó hacer copias de seguridad, debe haber una grabación donde les informaron que hay que hacer copias de seguridad, entonces nosotros tendremos que entregar eso. Y en efecto, ellos empiezan a hacer la famosa trazabilidad. Entonces, sí me quedo preocupado a ese respecto, Sí, profe, porque porque es que pues yo todas las copias que tenía las tenía ahí en el disco duro y pues como tocó hacer una actualización al computador con un disco duro más amplio y toda esa cuestión, entonces pues toda esa información se perdió, inclusive todo, todo, todo. Y ahorita me tocó en este disco duro pues descargar inclusive todo lo que era fase 3 y fase 4, ¿sí? Para poder tenerlos ahí en una carpetica aparte, pero lo de ahí para atrás sí no sé cómo encontrarlo porque pues como eso estaba ahora en territorio. bueno, vamos a pegarnos de esa situación de territorio. Entonces, aspiro y espero que estemos todos de acuerdo. Vamos a preparar completas fase 3 y fase 4 y la justificación que daremos todos es que la información anterior, obviamente en su momento, todos cumplimos, tanto ustedes como nosotros, y reposa en territorio. Y como tal debe estar en las copias de seguridad que se hicieron desde el centro de formación. Y listo. Entonces vamos a preparar portafolios de fases 3 y 4, ¿de acuerdo? Si por alguna circunstancia, que sería fabuloso, alguno de ustedes tiene portafolio completo, me lo hacen saber por interno o por este medio, porque sería muy importante tener ese soporte, ¿no? Entonces, mire, todos tenemos fase 3 y 4, pero mire que sí lo trabajamos. De hecho, aquí hay una muestra de uno o dos aprendices y resolvemos ese chicharro. ¿Les parece? Yo lo tengo todo, y una vez lo dejo aquí en conocimiento de los compañeros. Yo tengo todo el portafolio, yo tengo todas las evidencias guardadas. Lo que pasa es que sí tendría que tener un tiempo para organizarlas porque no las metí, no las organicé por cronológicamente. Excelente, José. Excelente porque en ese orden de ideas yo me atrevería de una vez a proponer de que remitamos dos o tres portafolios completos. No lo dejemos al azar o a que decidan, sino que pongámoslo en consideración. Mire, tenemos estos tres portafolios, si necesitan más, pues díganos cuántos más o de quién, y listo. Eso es Ok, importante, profe. muy importante. No sé, Angie o Jessica, cómo estamos con ese tema de portafolio. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Yo iba a hacer como el mismo planteamiento de Román. Yo, bueno, a raíz de lo del cambio de la plataforma, yo recuerdo que sí hice unas copias de seguridad. De hecho, tomé como que hasta los pantallazos de donde se veía cargar la evidencia. Tengo como unas Perfecto, carpeticas armadas así. Tendría también lo mismo que Román, sacar un tiempito y organizarlas de acuerdo como al cronograma que tenemos, ¿sí? Pero sí perfecto. creo estar también segura de tener absolutamente todo. Listo, excelente. Excelente, excelente. Y vamos a hacer algo. En el caso de que yo trabajaré el Excel que les digo con la nomenclatura y con el orden específico. En el caso de que nos falte alguna, entonces estamos en comunicación directa y yo las descargo, pues las que me corresponden, porque las demás no tengo acceso, las descargo desde mi rol y complementamos, ¿de acuerdo? Profe, qué pena. Sí, creería que está En mi, bien, profe. en mi caso, a Vale, mí de me acuerdo. toca formatear el equipo y yo la verdad sí no tengo todo. Ya, perfecto. Entonces, lo dicho, muchachos, hay que jugárnosla por enviar la muestra a nosotros, ponerla en consideración, pero ojo, ¿no? Eso en algún caso no nos exime en el caso de una auditoría o de una visita del cumplimiento, ¿no? Entonces tendremos que ponernos muy bien de acuerdo en las razones o situaciones que se puedan presentar, aunque vuelvo y repito, son medidas apenas normales de revisión de control y generalmente los equipos encargados de la verificación hacen una, dos, tres, hasta cuatro verificaciones por ficha, porque tienen que verificar muchas fichas, y sobre
la información que tienen, levantan sus listas de chequeo y listo, estuvo. Tampoco es que vaya a haber mayores inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, que no existe información suficiente, entonces el perjudicado va a ser el aprendiz. No, en ningún caso, eso sí somos muy precisos. Sí puede haber consecuencias, sí puede haber algunas llamadas de atención muy fuertes, pero ya es prácticamente a los instructores que estamos a cargo del proceso, siempre y cuando nosotros tampoco podamos demostrar eso. Por ejemplo, supóngase que hacen la revisión a ustedes de las competencias y evidencias de la parte técnica. Y supongamos que ninguno de ustedes las entregase o dice que no las tiene. Entonces, inmediatamente el auditor o la persona que haga la verificación se entrevistará conmigo. Entonces me dirá, mire, encontré esto. Usted puede corroborar o desvirtuar la información que acaban de dar ellos, porque siempre van a ser varias partes las que tienen incidencias. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo ninguna dificultad. De hecho, todos ustedes son testigos, no omitimos ninguna evidencia, se trabajaron la totalidad de las evidencias y como ya les he dicho, yo tengo 4 o 5 copias de seguridad de absolutamente todo. Entonces, incluso así ustedes dijesen, no, mire, no tengo, el auditor muy seguramente va a hacer el requerimiento y en la reunión de cierre o cuando se presenten los preliminares, pues yo deberé intervenir y decir, miren, la parte técnica sí están, aquí está, por cada uno de los aprendices esta es la información. Chin, chin, chin. Entonces, muy seguramente levantarán algún hallazgo por problemas de comunicación, pero no será un hallazgo grave. Pero en el caso que estamos ahorita proponiendo y ya escuchando a Jessica y a Román que tienen todo, pues vamos a salir muy bien del proceso. Sin duda alguna vamos a salir muy bien del proceso. Entonces, realmente me quedo súper tranquilo. Profe, yo también descargué todo, hice la copia de seguridad antes que actualizaran la página, y hice todo. Ahí tengo la Perfecto. copia de seguridad. Sí. Listo, Haider. Entonces, mire que ya tenemos 3. Si tenemos un cuarto completo, tenemos un cuarto aprendiz con todo completo, súper, 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 súper. Profe, una preguntita. ¿Será Sí, señor. tan amable de regalarme, no sé, como ese Excel que usted hace donde tiene todas las evidencias Sí, señor. para ver Sí, si pues sí, tengo claro. una De o hecho, Hola, profe. yo trabajo, ya, regálame un ratico, Angie. De hecho, yo voy a trabajar mañana porque lo vamos a hacer con todas las fichas. Repito, a mí me gusta mucho que me haga proceso de auditoría de seguimiento porque me permite mejorar. Entonces, yo de todas las fichas que tengo voy a hacer lo mismo. La diferencia es que no solamente voy a trabajar el Excel que yo les suelo compartir de mis competencias, sino que para este caso lo haré de todas las competencias, con el objeto de que ustedes recuerden y también de que se puedan poner de acuerdo. Entonces, en X competencia no trabajamos 4 evidencias, sino 2 y las 2 son estas. Entonces, una vez marcamos y todos vamos a tener la misma información. Entonces, yo entre mañana y el viernes voy a trabajar ese Excel como un checklist y se los comparto, ¿de acuerdo? Se los comparto a todos para que todos, independientemente de que tengamos o no el portafolio, pues sepamos qué tantas evidencias son las que debieron trabajarse durante todo el proceso formativo. Siga, Angie, por favor. Ok, profe, muchas gracias. Hola, profe. Ok, con gusto. Buenas noches. Hola, bien, bien. Buenas noches. Lo mismo te iba a decir yo. Es que es como más fácil buscar como el orden de que antes manejábamos en territorio, que era el nombre de la actividad más la evidencia, ¿sí? Yo Correcto. muchas veces la guardé con el nombre de la actividad y otras con el código de la evidencia, pero pues sería mejor pues guiarnos con un Excel de cuántas actividades era de cada área, ¿sí? De cada materia, Listo. ¿sí? De acuerdo, cuente con ello. Y Angie me hace caer en cuenta de algo, ¿no? No vamos a poder organizar por competencia, precisamente por esa transición. Entonces lo vamos a hacer por fase. Entonces, en la fase 1 fueron tantas evidencias, listo. Entonces, por ejemplo, desde la inducción. En la inducción fueron 7 evidencias, ustedes recordarán, 2 que no fueron calificables, que fue el foro inicial de presentación y el foro de derechos y deberes del aprendiz. Todavía me funciona la memoria, eso es bueno. Y luego ustedes presentaron 5 evidencias de inducción, a saber, en orden. La infografía sobre el SENA, que tenía el himno, la bandera y todo ese cuento, interesante por demás. La segunda era
en la presentación en el foro temático de la inducción, que por ejemplo de ese ustedes no van a tener documentos, entonces ahí en el Excel también les voy a marcar, este está o estaba en plataforma, entonces no se van a matar buscándolo porque ese fue una participación en foro. Luego venía una Profe, ¿estás evidencia. compartiendo? No. No, estoy Ah, ok. recordando. Después venían unas evidencias relacionadas con lo de etapa productiva, que es precisamente el Excel que se nos vuelve a ofrecer ahora. Y básicamente teníamos el tema de un documento que ustedes tenían que construir con las diferentes alternativas de etapa productiva, que era la otra evidencia, y me falta una última evidencia que era un taller. Ese taller lo que hacía es recoger toda la información que vimos durante la inducción y ponerla en un documento. Eso eran las evidencias que ustedes tenían que entregar. Entonces, mire que es relativamente fácil. Entonces, yo construyo ese y les estoy compartiendo a la mayor brevedad posible. Profe, una pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo de entregar eso? Nosotros no. Se prevé que el proceso de verificación inicie el 15. Entonces, debe estar listo hasta el 15. 15 es jueves. Yo les soy muy sincero. Yo no creo que arranque un proceso de verificación el 15. Yo me atrevo a pensar de que el 15 van a hacer la solicitud de información para revisar viernes 16 y muy seguramente la revisión en firme o en sitio arranque el lunes 19. Sería lo más lógico. ¿De acuerdo? Eso sería como lo más lógico. Entonces yo creería que tenemos como hasta el 15 para hacer ese alistamiento. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces mire que tenemos ya 4 aprendices en disposición y ya prestos para reorganizar y trabajar todo eso. Entonces mientras ustedes van depurando, yo voy trabajando el Excel, les comparto y listo. No hay ninguna dificultad a ese respecto y con eso de una vez enfrentamos este importante proceso. Eso en cuanto a la información general. No sé si hay alguna otra duda, pregunta o inquietud al respecto. De momento no, profe. Vale, perfecto. En ese orden de ideas, vuelvo nuevamente con la presentación. Vamos a trabajar el tema de la fundamentación para la evidencia que corresponde. Entonces, lo ideal es que podamos, incluso a través de la sesión de hoy, eh, dejar montando la evidencia a la mayor brevedad posible. Antes de eso, nuevamente recordar, no se olviden, vamos a hacer cierre muy seguramente este fin de semana. Inmediatamente nos pasen los datos de bilingüismo y de física, ciencias naturales para hacer el corte o el cierre del proceso. Entonces, las evidencias que estaban pendientes, si las vuelvo a traer a colación, es la recolección y presentación que se venció el 26, el cuestionario el 2, el diagrama de causa-efecto el 9, todo este tema del juego didáctico el 16, el 23 la matriz de servicios, el 30 la matriz de política de cada proceso, que son con los que haremos el cierre. Y los que están pendientes, con vencimiento de hoy, es la matriz de indicadores de operación, que ya gran parte de ustedes está entregada y debidamente evaluada. Alcancé a evaluar hasta hoy a las 9 de la mañana porque, como les he dicho, estábamos en reunión prácticamente todo el día, entonces no alcancé el resto. Viene lo que vamos a trabajar hoy en la fundamentación, que es una presentación en Prezi sobre indicadores de servicio al cliente, y a partir del 21, 28 y 4 de junio son ya las evidencias finales. En la del 21, que es un tema bastante preocupante, vayan apropiando el material, repasándolo, construyendo esa evidencia, porque es bastante exigente. Pegues en una leída bien detallada de la guía de aprendizaje, porque para mi gusto, el instructivo de técnicas y herramientas y el plan de mejoramiento son las evidencias más exigentes de toda la fase. Entonces tiene unos criterios de evaluación muy fuertes para que por favor lo tengan en cuenta y lo vayan estudiando. Estamos a 2 semanas donde ustedes pueden apropiar muy bien esa temática. Pero también estoy tratando de construir una alternativa para que hagamos un trabajo conjunto, muy seguramente en 2 grupos grandes, para tratar de armar esas evidencias de alta calidad, pero que nos sirvan a todos. Entonces, déjenme también esa labor, no sé, pero igual vayan repasando qué podemos hacer. Y Dios mediante el 4 habremos terminado.
Eso en cuanto a la concertación de actividades. Debo comentarles ahí un par de situaciones, permítanme, dejo de compartir para no tener el problema de los datos personales, cómo va el proceso, como vuelvo, repito, hasta hoy temprano que tuvimos la oportunidad de revisar. Tenemos unas novedades y quiero comentarles la matriz de política de cada proceso. En el caso de Laura y Elisa, yo le dejé el comentario en la evidencia, no se cargó el adjunto. Tenemos mucha intermitencia con el tema de plataforma, hay adjuntos que no están subiendo adecuadamente, entonces parece que eso pasó. Entonces, para que por favor Laura y Elisa hagamos el cargue, se dejó habilitada nuevamente la evidencia para tal fin. Listo, profe, ya mismo la reviso. Vale, perfecto. Lo otro, teníamos un tema con uno de los compañeros que estaba un poquito complicado con el tema de entregas, se puso bastante juicioso, pero se quedaron dos en estado borrador, entonces la infografía se le quedó en estado borrador, yo me comuniqué con él, entonces él dijo que iba a hacer el ejercicio de actualizar, pero hoy a las 9 de la mañana todavía no estaba finalizado el envío. Y lo propio el diagrama de flujo. Entonces, también el compañero ya con la evidencia del corte a 30 de abril también estaría al día, solamente tendría que hacer la finalización del envío de esos dos borradores, que incluso están los adjuntos ahí, pero no finalizó el envío. Y de las evidencias que corresponden a matriz de indicadores de operación, hasta hoy las 9 de la mañana se alcanzó a evaluar el que corresponde a Angie, a Junior y a Steven, los tres pues normal valorados con la calificación más alta porque cumplían requisitos. Y tenemos un avance adicional de Junior que ya tiene presentado también la evidencia de indicadores de servicio al cliente, que es la que vamos a fundamentar hoy. La revisé de una vez, la evalué, tuvo una valoración completa de 100 puntos porque la propuesta es bastante interesante. Prácticamente recogió lo que habíamos hablado en el encuentro anterior y anterior. Entonces él cogió la matriz y sobre la misma matriz pegó el link donde hizo la presentación a través de una aplicación. Entonces pega la matriz con el link y el link nos lleva automáticamente a la presentación y está muy bien estructurada. Entonces no tuve ninguna objeción o reparo, se evaluó satisfactoriamente. Entonces, ese es el avance de cómo va el proceso. Y como les digo, también para tranquilidad, pues ya solamente es que el compañero finalice el envío de los dos que se quedaron en borrador. Y con el tema de Laura y Elisa, que ya está por resolver también. Y quedamos todos al día con corte a 30. Entonces, en el componente técnico y que corresponde a este servidor, hacemos cierre, Dios mediante, en este fin de semana y ya con la totalidad de resultados de aprendizaje evaluados de los que me corresponden a mí. Así las cosas, mis estimados, la noticia es la siguiente. Hacemos el cierre de esto en los 2 días que quedan de la semana. Aspiramos que Laura y Luis puedan terminar los envíos que acabo de citar. Hacemos el cierre y de la parte técnica solamente quedarían por evaluar dos resultados de aprendizaje. El uno es evaluar el plan de transporte, que se evalúe tanto con la matriz de indicadores más la presentación que deben trabajar hoy o desde hoy. Y nos quedaría solamente el último resultado que recoge las tres evidencias que les digo son las más complejas, que es formular planes de mejora de la actividad de transporte. Conclusión, estamos a 3 resultados de aprendizaje de empezar a tramitar paz y salvos. En este sentido, quiero también informarles lo siguiente, si alguno de ustedes o si como grupo nos ponemos de acuerdo, para adelantar y entregar antes esas evidencias para que la gestión del paz y salvo se haga de manera anticipada 2, 3, 4, 5, 8, 10 días antes, y yo no tengo problema. Hacemos lo que debamos hacer, programamos algún encuentro adicional o fundamentamos mayor cantidad de temática o armamos equipos de trabajo para ir avanzando. Para dar lugar a eso no tengo problema. Lo ideal es que si podemos adelantar ahorita tiempo para el tema de paz y salvo, que siempre es dispendioso, pues es fabuloso para que todos el 5 de junio podamos estar iniciando etapa productiva. De acuerdo al calendario, deberíamos iniciar el 10 de junio. Pero si lo podemos adelantar, no hay inconveniente porque el proceso ya va bien y los 17 estamos prácticamente al día, repito, en lo que corresponde a este servidor. Eso sería, entonces, no sé si a ese respecto haya dudas, preguntas o inquietud, por favor, para lo que corresponde a esta fase 4.
¿No? ¿Todo clarísimo? Sí, profe. Vale, de acuerdo. Bien, ahora sí, entonces vamos a hacer la fundamentación de manera rápida para esta presentación. ¿Qué les pide la evidencia? Que hay que hacer una presentación, preferiblemente en Prezi, aunque ustedes pueden utilizar PowerPoint o cualquier otra situación. Una vez les preciso, la guía de aprendizaje pide que dentro de la presentación se escuche su voz haciendo la explicación del tema. Eso es importante que lo tengan en cuenta, entonces puede haber apartes con voz, ya sea en off o dentro de, para que ustedes puedan ir haciendo alguna explicación de alguna de las temáticas. Sin embargo, no será un requisito que condicione la aprobación de la perdón, de la evidencia. Me explico. Si por X o Y motivo, pues la presentación es buena, pero no tiene audio, no hay ninguna dificultad, pues en ningún caso será no aprobatoria. Porque la evidencia es clara y pide una presentación en Prezi, no pide una exposición. Entonces, quien lo quiera hacer, pues obviamente lo podrá hacer y será tenido en cuenta, pero de lo contrario, no hay riesgo de que de pronto por esta situación no se apruebe. Entonces, en eso sí quiero ser muy preciso para tranquilidad de todos y para que estemos como muy tranquilos al resolver la evidencia. No se olviden, por favor, que en cualquier operación de transporte, ya sea pequeño o grande, es fundamental medir el rendimiento. Siempre hay que entender qué es lo que está funcionando, cómo está funcionando, si está funcionando bien, medianamente bien o mal, y con eso se toman decisiones que siempre nos van a orientar a mejorar. El objetivo principal de todos estos procesos es el mejoramiento continuo, y en todo, en la vida, siempre debe procurarse o propenderse por el mejoramiento continuo. Esa es la imagen que resume lo que pide la guía de aprendizaje. Entonces, volvemos al tema de indicadores de servicio al cliente orientados al sector transporte y sobre eso hay que hacer una presentación. He resaltado en negro lo que pide específicamente la guía. Primero, un resumen de los indicadores de tipo de servicio y ahí hay una novedad. Nos pide que esa exposición o esa presentación, mejor, excúseme, es una presentación, resuman indicadores de servicio de transporte carretero, tanto para carga como para pasajeros, aéreo, también tanto de carga como de pasajeros, y para el tema marítimo específicamente de carga, solamente de carga. Conclusión, son 5 componentes grandes. Carretero carga, 2 carretero pasajeros, 3 aéreo carga, 4 aéreo pasajero y 5 marítimo carga. En la exposición que estoy realizando, en la fundamentación que estoy realizando, le traje ejemplo de cómo trabajarlo y le traje los indicadores también que incluso usted podría tomar de aquí para hacer su presentación. ¿Qué pide la evidencia? Que esta información es complementaria, por lo tanto no está de manera integral en el material de apoyo, sino que se hace una invitación a que usted ingrese a la red o investigue, e incluso podría utilizar de manera apropiada inteligencia artificial y conseguir la información necesaria que le permita hacer la presentación. ¿Qué busca esta presentación? Que dentro de algunas de las diapositivas o espacios de la presentación usted indique cuáles indicadores se asemejan por tipo de servicio y cuáles son los que más calificación tienen o que más se sopesan para definir cómo se siente el cliente respecto a la prestación de un servicio. Eso se puede hacer con un cuadro comparativo que también les traje un modelo de ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Hay que tener en cuenta que ustedes pueden elegir si es Prezi, PowerPoint, Geniali o Canva. Ustedes definen en qué tipo de herramienta ofimática desean trabajar, no hay ninguna dificultad. Si alguien dice, no, yo lo voy a hacer en un video, lo puede hacer, no hay ninguna dificultad. Lo ideal es que se cumpla con los requisitos que acabamos de mencionar. Hay una anotación importante en la guía y es que dice que la presentación que usted va a hacer no solamente puede ser de texto, sino que debe tener apoyo gráfico, tablas y las ayudas gráficas o audiovisuales que usted considere necesarias. Pero mínimo debe haber texto, gráficos y tablas. Eso es importante y ya le voy a presentar más o menos el modelo que, repito, usted podría basarse o guiarse en esta información para hacer su trabajo. Entonces vamos a recordar algunos temas importantes sobre indicadores de gestión. Vamos a empezar con una definición, no se olvide. Los indicadores de gestión o KPI para el tema de sector transporte logística, básicamente son métricas cuantitativas, es decir, son sistemas de medición que se cuantifican, es decir, que tienen un peso y que tienen un valor. Y se utilizan para evaluar la eficiencia y la efectividad de las operaciones de transporte específicamente.
hay que tener en cuenta la diferencia entre eficiencia y efectividad. No es lo mismo ser eficiente que ser efectivo. Eficiente es hacer las cosas. Efectivo es hacerlas con la menor cantidad de recursos posible y con los mayores resultados posibles. ¿De acuerdo? Entonces hay una gran diferencia. Y la suma de los dos los vuelve eficaces. Entonces, ese es un tema bien interesante que hay que recordar y que ustedes recordarán. Allá en las evidencias de la fase 2 trabajábamos esos conceptos. Y todo esto lo que busca es que la operación del transporte dentro de la cadena logística pues sea un eslabón de alta importancia, sea muy bien controlado y sea muy bien gestionado. Hay que tener en cuenta que los indicadores de gestión están dispuestos para varias o diversas áreas, ¿cierto? Y en el tema logístico pueden medir desde los tiempos de tránsito, la puntualidad en entregas, los costos por kilómetro, la capacidad operativa de carga, el direccionamiento del recurso humano, el comportamiento del recurso humano, los desperdicios, el tema de devoluciones, el tema de entregas no conformes, el tema de pérdidas, en fin, todo lo que usted desee medir, lo puede medir. Por eso la evidencia pide unos indicadores de resumen o de mayor representatividad, porque si nos vamos a la totalidad de indicadores, muy seguramente es una evidencia pues, que no terminaríamos de construir en mucho tiempo. ¿Cuál es la importancia de reiterar o de recordar este tema de indicadores de gestión? Primero, porque son esenciales en la logística. Al ser esenciales en la logística, ellos primero proporcionan una visión clara del rendimiento operativo de una empresa dedicada al transporte y a la logística. Y segundo, nos permite la toma de decisiones de manera objetiva, es decir, de acuerdo a datos tanto históricos como presentes y proyecciones a futuro basados en datos reales. Dos, permite identificar cuellos de botella o puntos críticos, es decir, nos permite identificar dónde las cosas no están de todo bien y dónde podemos hacer oportunidades de mejora que nos permitan tener mejores y mayores proyecciones para el cumplimiento de metas y objetivos. Y eso nos va a permitir implementar estrategias que nos vuelvan más óptima la cadena de suministros a la cual el transporte pertenece. Tres, es importante porque no se puede dirigir las operaciones de transporte ni de logística sin tener un monitoreo de rendimiento o sin tener una medición. Sería ilógico y arriesgado. No, las decisiones logísticas y de transporte se toman con base en datos reales, certeros y debidamente medidos. Eso nos permite ser competitivos. Cuarto, hay que tener en cuenta que hoy en día la tendencia es que manejemos indicadores, pero que la información esté disponible en tiempo real. Y aparte de la información en tiempo real, también es muy importante que conozcamos las tendencias hacia dónde apunta la evolución del, en este caso, el transporte y la logística a nivel global. Eso nos va a permitir tomar decisiones acertadas y obviamente tendientes a la innovación y al mejoramiento de procesos, siempre con estándares internacionales. Hemos traído aquí, y es aquí donde les vamos a pedir el favor que nos vayan colaborando ustedes, los principales indicadores de transporte o los indicadores claves que podemos ir utilizando. Entonces resulta de mucha importancia trabajar. Entonces vamos con Alfonso. David, porfa, ayúdenos con la lectura de este primer indicador, costo por envío, por favor. Profe, pero no lo veo, profe. No me diga. Sí está compartido. Le estoy viendo a usted. No se ve, profe. Ahí tal vez. No. No, señor. Ya mismo Ahora sí. volvemos a resolver. Ahora ya no, diga. Ahorita ya no Ahora creo ya porque no. No, se quitó, profe. Lo que pasa es que hemos estado a destiempo. Listo, siga Alfonso David. Nada todavía, no lo vemos por ahí. Sí, profe, ya se ve. Profe. Señor. Qué pena, tenía el micrófono cerrado. Costo de envío, indicadores de transporte clave, costo de envío. ¿Qué mide? Este indicador muestra cuánto cuesta hacer cada entrega. ¿Por qué es importante? Si no conoces los costos, no puedes establecer un precio competitivo ni identificar áreas de ahorro. Este indicador es útil para identificar oportunidades de ahorro
y optimizar el uso de recursos. ¿Cómo mejorarlo? Puedo buscar proveedores más económicos, mejorar la eficiencia del combustible o encontrar, profe, y ahí se le tapa con Ahí, una barrita que aparece. Rutas más cortas o encontrar rutas más cortas. perfecto, bien. Aquí hay un tema importante. Cuando nosotros trabajamos indicadores y en los diferentes documentos, siempre encontramos el indicador, la fórmula, para qué sirve y por qué es importante. Pero en muy poco material, en muy poca información, nos muestra la forma de cómo mejorarlo. Entonces, cuando, por ejemplo, trabajemos el indicador de costo por envío, hay que tener unos datos que serán los que recopilemos, pero mire que aquí ya la información nos dice cómo debemos hacer para mejorar lo que encontremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los indicadores? Siempre serán sujeto de mejoramiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar proveedores más económicos, en primer lugar. Segundo, mejorar la eficiencia del combustible, que es un tema bien complejo y bien complicado de lograr. Y tercero, hacer un tema de ruteo o de encontrar rutas más cortas o optimizadas de tal manera que nos generen menores costos en la operación. Esa es la manera como deben trabajarse esos indicadores y este sería el primero que vamos a trabajar. Vamos por acá. Steven Zapata, siga con el de tasa de entrega exitosa, por favor, ayúdenos con la lectura, aquí ya estamos como disfónicos. Lo escuchamos, Steven. Steven. Parece que estábamos como embolatados por ahí. Bueno, hasta que no nos responda Steven, no nos vamos. Mientras tanto les comento, me estaba compartiendo Jessica internamente cómo tiene organizado el portafolio. Está perfecto. Súper, no hay objeción al respecto. Steven. Hombre, buenas. Buenas. Lo cogimos Tasa, distraído por ahí. sí, es que estaba aquí con mi mamá. Tasa de entrega exitosa. ¿Qué mide? Hace un seguimiento de cuántas entregas se completaron sin problemas como evoluciones, retrasos o daños. ¿Por qué es importante? Una tasa alta de entrega exitosa se traduce en clientes satisfechos, lo cual es el objetivo final de cualquier empresa. ¿Cómo mejorarlo? Un sistema de seguimiento efectivo, personal bien capacitado y vehículos en buen estado son la clave. Perfecto, gracias. Entonces, este es uno de los indicadores de mayor importancia, más que todo en transporte de carga en cualquier modo y medio, ¿no? ¿Qué debemos buscar? Ya lo ha indicado muy bien en la lectura Steven. Entonces, primero, hay que hacer un seguimiento efectivo. Entonces, todos los temas de rastreo, todos los temas de posicionamiento, todos los temas de última milla son fundamentales. Segundo, que el personal esté muy bien capacitado, tanto para el manejo de las mercancías o cargas, como también para la documentación que corresponde. Hay mucho inconveniente a ese respecto en el sector transporte. Entonces, ustedes han visto X o Y operador de entrega de paqueteo o de paquetería o de entrega de encomiendas, tira como puede los pedidos y los arrincona como puede y eso genera daños y los daños pues son entregas no exitosas. Y para eso pues lo que se necesita no es otra cosa sino que el personal sea altamente capacitado pero sobre todo consciente del servicio que está prestando. Y por supuesto vehículos en buen estado. Cuando el vehículo no está adecuado o no cumple con los estándares mínimos requeridos, las entregas pueden ser tardías o inadecuadas. Entonces, ese es un tema de altísima importancia que hay que tener en cuenta. Vamos con el de tiempo de entrega. Le tocó así a la suerte a Andrés. Siga Andrés Durán. Mientras tanto, yo tomo un poquito de miel. Andrés. Profe, Sí, qué señor. pena, no veía la pantalla ya. Tiempo de entrega. ¿Qué mide? Mide el tiempo total que toma transportar un producto desde el punto origen hasta el punto de destino. ¿Por qué es importante? Crucial para la satisfacción del cliente y puede impactar en la reputación de la empresa. Una entrega rápida y eficiente puede darle a la empresa una ventaja competitiva.
cómo mejorarlo. Optimizar las rutas utilizando el software de planificación, capacitar a los conductores para manejar imprevistos y asegurarse de que los vehículos estén en óptimas condiciones para evitar averías. Perfecto. Ojo que este es uno de los indicadores que tiene incidencia en todos los modos y medios de transporte. En absolutamente todos se maneja tiempos de entrega o tiempos de cumplimiento. Entonces, en transporte marítimo sale el container con X producto, se hace tiempos de entrega. En carretero se envía carga incluso suelta o a granel, se hace medición de tiempos de entrega. En ferrocarril o en tren se hace envío de X o Y productos, se hace control de tiempos de entrega. Y así sucesivamente en todos los medios y modos, incluso en el aéreo. Entonces, este es uno de los indicadores que dentro de la evidencia tiene una importancia bastante fuerte que debemos reiterar o repasar. Vamos con Joan Sebastián, que lo veo por ahí, por aquí lo veo. Joan Sebastián. Siga, por favor. Joan Sebastián, que está en espera. Utilización de la flota. Cuéntenos. Joan Sebastián. Joan Sebastián. De ustedes depende que nos desocupemos pronto. No está Joan Sebastián. Si no llega hasta las 10, le damos paso a otra persona. Profe, perdón, Cuéntemelo es todo. que en tu listado aparece, pero estoy verificando los conectados y a mí no me aparece Joan Sebastián. Lo que pasa es que eso ocurre cuando se queda la sesión, o se ingresaron a la reunión, pero se queda sin interacción, pasa eso. Ah, ok, ok. Pero no se preocupen, si no llega hasta las 10, vamos con otro. Igual también ya le estoy escribiendo por acá al grupo. Hoy vine un poco travieso, entonces los quiero escuchar a todos hoy. Ay, Joan Sebastián. Bueno, ayúdele, Jessica. Ok. Indicadores de transporte clave. Utilización de la flota. ¿Qué mide? Muestra cuántos están utilizando tus vehículos. ¿Por qué es importante? Una baja utilización puede significar que tiene más vehículos de los necesarios, lo que se traduce en costos adicionales. ¿Cómo mejorarlo? La planificación de rutas y la programación pueden mejorar la utilización de la flota. Perfecto. Aquí hay un tema bien interesante. Hay cosas en el sector de transporte que uno a veces no se explica. Sin dar nombres, una empresa bien interesante que es Rojita con Blanco, que trabaja en Colombia y hace paquetería. He tenido la oportunidad de ver cosas curiosas. Por ejemplo, se despachan envíos y por lo general llegan tarde. Siempre generan el aviso a través de los sistemas de información, incluso le llega la alerta vía celular a uno, le dice tu envío será entregado hoy y resulta que nunca llegó. Cuando usted consulta la guía o consulta en línea, le dice que no se pudo realizar la entrega puesto que no se encontró al destinatario en el sitio de acuerdo a los datos pues donde debía entregarse. Y resulta, pasa y acontece que eso nunca pasó. En algunos casos o en algunas reclamaciones o acompañamientos que se han hecho, dicen, no, mire, lo que pasa es que tenemos una cantidad muy fuerte de pedidos, entonces no se han podido entregar de manera oportuna. Lo curioso del asunto es que muy cerca de donde tenemos nosotros nuestra sede de trabajo, es uno de los parqueaderos de dicha empresa y sin mentirles, de los 8 o 10 vehículos que tienen para entrega, es normal que durante toda la mañana estén 3 estacionados, permanecen parqueados todo el día. Y en la tarde, entre 3 y 5 de los 8 permanecen parqueados estacionados. Entonces,
Ese es uno de los ejemplos más claros de que la planificación de rutas y la programación de la flota, en este caso de la empresa X que estamos tocando, no es la adecuada. Porque imagínese todo lo que está pasando ahí. Primero, hay un incumplimiento que hace que el cliente muy seguramente pueda optar por otras opciones de servicio. Y segundo, pues tiene un capital inmovilizado ahí, muy seguramente generando pérdidas y generando sobrecostos, porque independientemente de que el vehículo se esté moviendo o no, al estar estacionado parqueado, pues está generando unos costos y no está siendo productivo. Esto pasa cuando no se utilizan de manera adecuada los indicadores, en este caso de utilización de los medios o utilización de flota, como comúnmente se llama. Entonces, es un ejemplo importante que quería traer para que ustedes lo vayan analizando. Vamos con el siguiente, el número de entregas realizadas con éxito. Veamos si ya llegó nuestro compañero. Johan, Sebastián, ya está por ahí. Johan, siga, por favor. Johan, segundo llamado. Ayúdele a Profe, Angie. qué pena, acá de Siga. llegar. No, no, se me fue la señal, profe. ¿Qué estás preguntando? Ah, perfecto. Ayúdenos con la lectura de esta diapositiva y cómo la entiende. Aprovechamos de una vez pues para ponerlo al día. Entonces la lee y nos dice qué sensación le deja este indicador de transporte. Listo, profe. Indicadores de transporte clave. Número de entregas realizadas con éxito. ¿Qué mide? Contabiliza la calidad de entregas que se han completado sin incidentes como retrasos, daños o devoluciones. ¿Por qué es importante? Un alto número de entregas exitosas mejora la reputación de la empresa y aumenta la satisfacción del cliente, lo que puede llevar a más negocios en el futuro. ¿Cómo mejorarlo? Para aumentar el número de entregas exitosas, puede invertir en un sistema de seguimiento en tiempo real, capacitar al personal en manejo de imprevistos y asegurar que los vehículos sean confiables y estén bien mantenidos. Profe, pues no sé cómo, digamos, me siento bien de que, digamos, me atiendan bien, mi producto llegue en buen estado, garanticen como tal que llegue en buen estado y que garanticen como tal el envío y pues así ganan otro cliente más. Muy seguramente, muy seguramente. Hay que tener especial cuidado. Este indicador tiene una correlación directa con el anterior, con el de utilización de flota. Muy seguramente si la flota se maneja o los medios se manejan de manera oportuna, las entregas van a ser realizadas con éxito. Pero hay que tener en cuenta que este indicador es bien exigente. ¿Cómo se mide este indicador? Se mide cuando la persona que afirma el recibo o que suscribe el recibo de la mercancía es el titular de la cuenta. Es uno de los indicadores más difíciles de medir porque vuelve y juega, volvemos a los ejemplos de la vida real y cotidiana, una empresa X cualquiera, llega y tiene programado una entrega y hace la entrega, pero no encontró el destinatario final, sino que la dejó con el vecino porque pues difícil volver después. Mire que esa ya es una entrega que no fue realizada con éxito, porque en el caso de una reclamación o en el caso de un daño o avería, pues ya va a haber una condicionante para que el servicio no haya sido prestado de manera adecuada. De este modo, las entregas realizadas con éxito son las entregas que se hacen en el tiempo acordado, de acuerdo a los requerimientos del cliente y a la persona que suscribe o que tiene el derecho del recibo de, en este caso, el paquete o la entrega que se vaya a realizar. Entonces, uno de los indicadores que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. De hecho, para muchos de ustedes o las personas que tengan experiencia en el sector, se dan cuenta que es uno de los indicadores que muy pocas empresas trabajan, precisamente por lo complejo de manejar y porque exige que la entrega con éxito o la entrega realizada con éxito sea tal cual como se menciona en las guías, exactamente a la persona, en los tiempos y en las situaciones en las que se pactó, en este caso, el despacho o el envío. Entonces, uno de los indicadores que menos se utilizan es de los de mayor importancia, pero que es más difícil de manejar y de controlar. Angie, por favor, sigamos. Claro que sí, profe.
pero es la misma, me aparece la misma. Ah. Índice de satisfacción del cliente, que mide la satisfacción del cliente con el servicio, porque es importante. Un cliente satisfecho es más probable que repita la compra y recomiende el servicio. ¿Cómo mejorar? Mantener todos los otros indicadores en buen estado generalmente llevará a una alta satisfacción del cliente. Perfecto. Bien, este es uno de los indicadores que se denominan transversales. ¿Por qué razón? Porque la satisfacción del cliente es muy difícil de medir. Eh, por ejemplo, hay clientes que tienden a sentirse insatisfechos cuando no se les cumplió en absolutamente todo, mientras que hay otros clientes que tienden a sentirse insatisfechos, perdón, tan solo por una percepción. Me explico. Supóngase que el envío llegó en el tiempo oportuno, en el lugar acordado, de manera adecuada, se llamó a la persona que era el titular, la persona salió y lo recibió, está todo bien. Pero le piden a la persona que califique el servicio o que califique la satisfacción y no la valora con la máxima puntuación. Y, por ejemplo, podría argumentar lo siguiente, si se le pregunta, bueno, pero ¿por qué usted no valoró el servicio de manera adecuada si se cumplió con toda la promesa de valor de servicio? Y él puede sacar situaciones incluso externas que condicionan la valoración. Por ejemplo, sí, mire, es que me entregaron bien, llegó a tiempo, soy yo la persona a quien fue remitido el pedido, pero mire que el señor estacionó el vehículo en el que me iba a entregar en una zona que me parece no es la adecuada. Y por eso lo calificó no apropiadamente. Hay que tener en cuenta, o traigo el ejemplo a colación, porque la percepción de los clientes depende mucho tanto de factores específicos como de factores intrínsecos. Incluso dependen del estado de ánimo. No todas las personas tenemos el mismo nivel de objetividad. Hay personas que reciben todo de acuerdo a cómo lo pidieron y valoran mal porque simplemente o estuvieron de mal humor o no quisieron, o estaban ocupados o estaban tardíos o estaban en otra situación o tuvieron un conflicto y eso condiciona o genera dificultades en la medición de esos indicadores. ¿Por qué traigo el ejemplo? Porque ya ustedes que están a puertas de salir a su etapa productiva y de seguir con su vida laboral, en muchos escenarios pasa eso, ¿no? Se juzga o se hace una calificación de servicio de manera inadecuada por una percepción que no es objetiva. Y ese es uno de los puntos más críticos y que mayor relevancia debe tener. De tal suerte que cuando hagamos este tipo de mediciones o solicitud de mediciones debemos ser muy específicos. Entonces, mire, señor cliente, ¿cómo le pareció la entrega del producto? ¿Fue oportuna, sí o no? Y de acuerdo a toda esa cantidad de indicadores o de preguntas que le hagamos, hacer una tabulación y sacar un índice de satisfacción al cliente. Porque si usted solamente le dice, bueno, señor cliente, ¿se siente satisfecho? Sí, no, muy seguramente él le diga no, así usted haya cumplido todo. Entonces puede pasar eso porque es un factor que no lo manejamos nosotros de manera internamente, sino que depende o está condicionado por la percepción que tenga un usuario o un cliente y depende de situaciones subjetivas como por ejemplo su estado de ánimo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y les traigo un ejemplo particular, lo que le sucede a las empresas de telefonía, ¿no? O sea, a usted lo pueden atender muy a tiempo, de manera muy adecuada y todo lo que usted quiera cuando usted va a hacer una reclamación. Pero el solo hecho de que usted vaya a hacer una reclamación ya predispone y cuando usted va a evaluar el servicio, no lo evalúa con la calificación más alta porque precisamente ya lleva una predisposición por tal situación. Entonces, mucho cuidado cuando apliquemos indicadores de satisfacción al cliente. Hay que procurar hacerlos muy específicos, muy objetivos y que sean realmente medidos con objetividad o respondidos con objetividad. Vamos con el siguiente, número de entregas fallidas. Veamos a quién le corresponde número de entregas fallidas por aquí. Estábamos por acá abajo. José Román, siga, por favor. José Román. Profe, qué pena. Estaba trabajando, estoy de turno. Pero No se preocupe. Colabórenos con la lectura de este importante indicador, por favor. Sí, señor. Indicadores de transporte clave. Número de entregas fallidas.
¿Qué mide? Registra la cantidad de entregas que no se ha completado con éxito, ya sea debido a retrasos, daños en la mercancía o devoluciones. Porque es importante, un alto número de entregas fallidas es un indicador de problemas operativos y puede dañar la reputación de la empresa, además de incrementar los costos. ¿Cómo mejorarlo? Para reducir el número de entregas fallidas, debe realizar un análisis detallado para identificar las causas comunes y abordarlas directamente, ya sea mediante mejor capacitación para los conductores, planificación de rutas más eficientes o mejoras en la comunicación con los clientes. Perfecto. Bien, hay que tener en cuenta que este indicador de entregas fallidas no solamente aplica para el tema de transporte, en este caso de carga, ¿no? Las entregas fallidas incluso pueden hacerse o pueden definirse en algunos aspectos o situaciones particulares del quehacer en muchas disciplinas. Por ejemplo, cuando hacemos entrega de información, se puede calcular entregas fallidas o entregas exitosas, en este caso de la información. Y lo propio de los servicios. ¿El servicio fue entregado a satisfacción o el servicio fue fallido? Ahora bien, como ustedes conocen más o menos la metodología que tratamos de trabajar con ustedes, muy seguramente ustedes se están preguntando, bueno, ¿y por qué el instructor decidió darnos la palabra o solicitarnos que nos ayude con la lectura? Pues sencillo, porque quisimos, aparte de este tema de indicadores de gestión, hacer una medición en tiempo real de qué tan precisa es la información y qué tanta disposición y disponibilidad a la entrega de la información se presenta en el grupo, precisamente para ejemplificar un tema de indicadores. Muy seguramente si hacemos lo que hacemos en otras sesiones y yo les digo, bueno muchachos, entonces, ¿cómo les pareció la sesión? ¿De todo claro? Todo el mundo dice sí. ¿Estuvieron todos atentos? Todo el mundo dice sí. En cambio, hoy, a través de precisamente esta temática de indicadores de gestión, específicamente de entregas fallidas, exitosas y demás, lo pudimos corroborar. Entonces, mire que hicimos participación de 7 aprendices, de los 7 aprendices respondieron 7, pero dentro de las respuestas 2 fueron tardías. Por lo tanto, no puede ser un indicador del 100%, por ejemplo, en este caso, de transmisión o de comunicación efectiva. Entonces, absolutamente todo en la vida es objeto de mejoramiento, absolutamente todo puede ser medido y absolutamente todo debe ser medido para mejorarlo. Y eso es lo que nos permite generar estrategias de mejoramiento. En este caso, por ejemplo, y si nos volvemos al ejemplo que estoy colocando, entonces tendremos que idear algunas alternativas adicionales para que la participación sea un poco más oportuna, más fluida y para tener la atención y la participación de un mayor número de integrantes. Lo mismo pasa en el transporte. Entonces, si hacemos y cambiemos el tema de transporte de carga por pasajeros, si estamos recibiendo muchas quejas de que el comportamiento del conductor no es adecuado, de que no está disciplinado, de que nos molesta la música que pone, pues hay que hacer una medición un poco más específica, un poco más puntual en puntos y situaciones clave o precisas que nos permitan tomar decisiones de mejoramiento. Repetimos, todos los procesos de seguimiento, monitoreo y control no se hacen sobre las personas, se hacen sobre los procesos y los procedimientos, aunque es claro que cada proceso y cada procedimiento tiene un responsable y tiene un equipo de trabajo quien debe velar por el cumplimiento adecuado de cada indicador. Esa es la manera adecuada de trabajar indicadores y absolutamente todo puede ser medido o puede ser objeto de trazabilidad, seguimiento y mejora continua. Entonces, hemos hecho como este ejercicio participativo para tratar de ilustrar. Siga, por favor. Pregunta, de pronto estoy error. Dentro de esos indicadores y dentro del manejo de los indicadores, como usted lo dice, el control, ¿eso no entraría como una auditoría? Sí, señor. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Que los indicadores de gestión los proponemos nosotros de manera interna de lo que queremos medir. Hay un símil muy fuerte o una similitud muy fuerte con las auditorías. La diferencia radica en que en la auditoría no es lo que el auditor quiera medir, es lo que el sistema en el cual va a auditar le pide. Me explico. Si va a hacer una auditoría de calidad, entonces cogerá la norma ISO 9001 y sobre la norma definirá si hay cumplimiento o no.
Es decir, mientras los indicadores miden lo que yo quiero que se mida, la auditoría mide el cumplimiento de una norma, ya sea técnica o específica o una ley, o el cumplimiento de un estándar internacional. Entonces, es muy similar, el proceso de medición es muy similar. De hecho, gran parte de las auditorías tienen un componente fuerte en indicadores de gestión y más que todo en indicadores de servicio al cliente, porque son los que miden la percepción que se tiene sobre la prestación de un servicio o la producción de un bien. Hay un símil y reitero, la gran diferencia es que los indicadores los escogemos nosotros internamente, mientras que la auditoría es sobre un estándar. Ok, profe, muchas gracias por la aclaración. Ok, con gusto. Bien, volvemos entonces a nuestra presentación antes de abrir espacio de dudas, preguntas o inquietudes. La evidencia, como lo decíamos en las diapositivas preliminares, pide de que tengamos en cuenta los indicadores que son más específicos para 5 situaciones. Carretero de carga, carretero de pasajeros, marítimo de carga, aéreo de carga y aéreo de pasajeros. ¿De acuerdo? Entonces aquí he traído un resumen de algunos indicadores que son muy comunes o son los de más aplicación en cada uno de ellos, ya para que ustedes, si gustan profundizar, lo hagan o de lo contrario, monten su presentación de acuerdo a esta información. Entonces, en transporte de carga carretero, más que todo en países en vía de desarrollo como lo es Colombia, ¿qué debe medirse o qué normalmente se mide? 6 cosas. Primero, los tiempos de entrega. Segundo, la trazabilidad. Tercero, el estado de los vehículos. Cuarto, mire que ahí está, atención al cliente. 5, el manejo o cuidado de la mercancía. Y sexto, el tema de costo de los servicios. Entendido que el costo de los servicios implica tanto el transporte como las operaciones preliminares y posteriores, es decir, carga, descarga, manipulación y almacenamiento. Esos son los que podrían trabajarse de manera integral en transporte carretero de carga. Obviamente hay muchos más y cada uno de ustedes podrá definir si amplía o si aplica más o lo que sea necesario. Y dependiendo de las empresas, también hay algunas que manejan estos indicadores o no. Por ejemplo, no todas las empresas de transporte de carga manejan atención al cliente, solo por citar un ejemplo. Vamos con los indicadores más comúnmente utilizados para el transporte carretero, pero de pasajeros. Se recomienda medir puntualidad. 2, comodidad durante el viaje. 3, atención al cliente, pero orientado a cómo presta el servicio el conductor específicamente, temas de disciplina, temas de comodidad, temas de buena atención, temas de amabilidad. 4, seguridad del trayecto. 5, frecuencia del servicio. Y 6, costo de pasaje o costo de movilización. Vamos ahora sí con los aéreos. En aéreo de carga generalmente se miden 5 procesos que son sumamente importantes. El primero, tiempo de despacho-recepción. El segundo, la trazabilidad en tiempo real. Hay que tener en cuenta que por la agilidad que tiene el transporte aéreo, pues la medición debe ser en tiempo real específico. 3, manejo adecuado de mercancías sensibles. 4, costo por kilogramo transportado, que es uno de los temas de mayor complejidad por el costo que ello implica. Y 6, capacidad de carga, es decir, qué tanta inversión, qué tanta capacidad tenemos, qué tantos espacios tenemos y si realmente resulta ventajoso y rentable para la empresa o las entidades que están a cargo del transporte de carga aérea. Vamos con los indicadores para transporte aéreo de pasajeros. Ojo, este es uno de los temas más sensibles que hay. 1, porque los vuelos son costosos. 2, porque deben ser ágiles y rápidos. 3, porque no son accesibles para todo el mundo. Por lo tanto, la percepción que tiene el cliente es que si puedo pagar un tiquete de avión, pues tengo que velar porque se garanticen absolutamente todo lo que me han prometido. Entonces, son los que más deben medirse y son los de mayor exigencia. ¿Cuáles indicadores son los más trabajados o manejados? Puntualidad en los vuelos, que ojo, no todas las aerolíneas los manejan, porque como es conocido por todos, eso hay retraso por todo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante revisar el tema de puntualidad en los vuelos y ver hasta dónde la aplicación es real o no. De acuerdo a algunos informes de algunas compañías, dicen, no, mire, estamos muy bien con estándares de 90, 95 puntos sobre 100 en puntualidad de los vuelos, pero vemos diariamente que cancelan 3, 4, 5, 10 vuelos. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo lo están midiendo? ¿Cómo lo hacen? 2, comodidad en la experiencia de vuelo. 3, resolución de problemas, más que todo lo que tiene que ver con reembolsos, cambios de itinerarios, cambios de vuelos,
temas de manejos de horarios flexibles, temas de llegadas tardías, en fin, todo ese tipo de cosas, incluso averías o paradas por precaución o mecánicas. Entonces, todo eso tiene que medirse en cuanto a resolución de problemas. 4, atención de clientes en tierra y a bordo, son 2 situaciones diferentes. Hay algunos prestadores de servicio que en el vuelo son espectaculares, pero en tierra no es lo mejor o viceversa. Por ejemplo, hay vuelos donde uno se siente feliz porque incluso quien comanda la aeronave le va explicando dónde vamos, a cuánta altitud, qué miramos, qué se ve a la derecha, qué se ve a la izquierda, que hubo una novedad a la derecha, entonces le van informando y el vuelo es muy agradable. Hay otros vuelos donde si acaso hacen el protocolo de seguridad y se acabó. Entonces, eso debe medirse también y es importante. Siguiente, frecuencia de los vuelos y el último, la relación calidad-precio, que son los que mayor incidencia tiene. Vamos con los indicadores para transporte marítimo, solamente carga, se miden básicamente 6 también. Entonces, el primero, tiempo de carga y de descarga, que es uno de los más sensibles. 2, manejo de contenedores y mercancías peligrosas. 3, capacidad de carga. 4, la trazabilidad. 5, cumplimiento de itinerarios. Y 6, los costos asociados al servicio. Que ahí no se mide solamente el costo de transporte marítimo, sino de todos los servicios asociados. Cargue, descargue, manipulación, manejo de grúas, almacenamiento, patios, puertos, realizaciones y toda la parte normativa. Y si es de transporte internacional, pues con más razón todo el tema de nacionalización, aduanamiento, desaduanamiento, entre otros. Eso básicamente, como pueden mirar, hemos resuelto los 5 componentes que nos pide la evidencia con los indicadores de mayor relevancia. La evidencia les solicita a ustedes que pueden apoyarse de tablas o gráficos, incluso para definir qué indicadores son relativos a varios de los 5 aspectos que hemos tratado. Hemos querido ahorrarles un poquitico esa situación y hemos traído para ustedes a compartirles esta tabla comparativa, que debo informar no es mía, es tomada de alguna información importante de base y de algunos trabajos que ya se han realizado, pero que de alguna manera en el negrito nos permite mirar cuáles aplican para 1, 2 o más de los 5 esquemas que estamos trabajando, ya sea carretero de carga pasajeros, aéreo de carga pasajeros o marítimo carga, que tocamos los 5 puesto que son los de mayor incidencia en lo que estamos estudiando y abordando. Entonces, por ejemplo, mire, los tiempos de entrega se miden en 3 de los 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde no se mide tiempo de entrega? En el carretero de pasajeros y en el aéreo de pasajeros. ¿Por qué no se mide tiempos de entrega ahí? Porque no estamos hablando de mercancías. Entonces, son indicadores que no aplicarían. Esa es la manera de entender el gráfico. Entonces, el de trazabilidad, por ejemplo, es específico de carga por el riesgo y por todo el tema de pólizas. Por lo tanto, la trazabilidad se hace en carga carretero, se hace en aéreo carretero y en aéreo carga y en marítimo carga. Y así cada uno de los que ustedes miran. El tema de puntualidad, por ejemplo, se mide en absolutamente todos los modos, todos los medios, independientemente de que sea carga o pasajeros, la puntualidad es uno de los indicadores de mayor relevancia. Estado de vehículos básicamente aplica para transporte carretero, más que todo por protocolos, ¿no? Porque el tema de aeronaves y de buques o barcos tiene una connotación especial y no se denomina como tal estado de vehículos, sino ya son condiciones específicas del equipo de movilización o de transporte. Temas de atención al cliente se miden todos o se deben medir en todos. El tema de comodidad solamente aplica para pasajeros. El tema de manejo de mercancías solamente aplica para cargas. El tema de costos se maneja en todos. El tema de resolución de problemas debe manejarse en todos. Y el tema de frecuencias se maneja para carretero y aéreo, tanto para pasajeros como carga. Las frecuencias no se manejan de manera integral en el transporte marítimo, puesto que hay condicionantes externos como el tema de puertos, aeropuertos, el tema de remolcadores, el tema de tráfico de aguas navegables, temas de tormentas, temas climáticos, en fin, otro tipo de situaciones que hacen de que la frecuencia a nivel marítimo sea muy difícil de medir y, por supuesto, de que los resultados sean completamente objetivos. Y para finalizar, aquí tenemos otro cuadrito donde lo que hemos hecho es definir los indicadores que son más comunes, que en la tabla inmediatamente anterior los podíamos definir, pero de todo este score de indicadores que venimos trabajando en esta presentación breve,
concluimos que son 4 los indicadores comunes a todos los medios, modos y modalidades de transporte, ya sea carga o pasajeros. Reiteramos, puntualidad aplica para todos, atención al cliente aplica para todos, costo aplica para todos y resolución de problemas aplica para todos de manera integral. Básicamente esa sería la información. Creería yo de que tenemos como información suficiente para que ustedes puedan construir su presentación en Prezi. La valoración de aprendizajes, pues ya la hemos hecho tanto en el apoyo que nos han hecho en la lectura de las diapositivas, como también sea cuando ustedes remitan ya la presentación debidamente resuelta, y quedaríamos listos para el tema de conclusiones y cierre. Antes de eso, abrimos los micrófonos por si hay alguna duda, pregunta o inquietud, ustedes la puedan elevar para que entre todos construyamos una respuesta y preguntarles si la información ha sido clara, precisa y suficiente, por favor. Por mí sí, Todo profe, estuvo muy gracias. claro, profe, excelente. Muy completa, la verdad aclara muchas dudas. Vale, perfecto. En ese orden de ideas, vamos a sacar 5 conclusiones bastante importantes y que ya con ustedes hemos podido trabajar. La primera, lo que no se mide no puede ser objeto de mejoramiento. Todo lo que se quiera medir todo lo que se quiera mejorar, perdón, debe ser objeto de medición objetiva. 2, una parte fundamental para asegurar que el transporte sea un eslabón lo suficientemente importante en la cadena de suministros es la aplicación adecuada de KPI o indicadores de gestión logística. La tercera conclusión de que independientemente del modo, medio de transporte y la modalidad, siempre el cliente va a buscar menores costos, puntualidad, buena atención, buen servicio y que le resuelvan los problemas. Son 5 componentes fundamentales que hay que tener presente. Cuarta conclusión, absolutamente todo, tanto en la vida laboral, en todas las áreas y disciplinas, como en la vida personal, puede ser objeto de medición y debe ser objeto de medición. De ahí que las comparaciones no pueden ser odiosas. De hecho, cuando uno evalúa, lo que hace es enfrentar una realidad ante un... Eso es lo que se hace con indicadores de gestión, entonces hay que quitarnos un poco de la cabeza el tema de que las comparaciones son odiosas. Realmente no lo son muy necesarias. Lo que pasa es que deben ser utilizadas de manera objetiva. Y una quinta conclusión es que ya ustedes como colegas prácticamente y todos los que hacemos gestión de transporte y gestión logística, debemos estar en condiciones de hacer una auditoría o hacer una evaluación a través de indicadores de gestión de manera objetiva y conscientes de que no se trata solamente de medir lo que nos convenga, sino de hacer una medición real de todas las áreas, de todos los procesos y de todos los procedimientos, porque es la única manera de alcanzar mayor competitividad y mayor participación en el mercado. Esas serían las 5 conclusiones del encuentro que hemos tenido hoy, que espero haya sido de su agrado. Entonces los dejamos, prácticamente fuimos bastante puntuales hoy con el tema de la finalización, no así ofrecemos excusas al inicio. Como les comentaba, tuvimos un inconveniente técnico por actualización de la plataforma y nos generó algún conflicto con el audio, pero por fortuna lo pudimos resolver. Quedamos atentos a cualquier duda, pregunta o inquietud que se pueda ofrecer. Les agradecemos mucho. Nuevamente reiteramos el tema de alistar el portafolio de evidencias, vayámoslo buscando. Hasta el viernes les compartiré el Excel con la totalidad de las evidencias por fase y quedamos atentos a cualquier duda o inquietud que ustedes puedan presentar, ya sea ahorita o a través de los medios de comunicación que tenemos establecidos. De nuestra parte, nuevamente agradecerles muchísimo, felicitarlos. Estamos a 2 resultados de aprendizaje, con la de hoy 4 evidencias de finalizar este proceso, que realmente ha sido muy enriquecedor para mí y para nosotros como centro de formación, contar con personas tan valiosas como ustedes. Mil gracias. Dios, la vida y el universo sabrá premiar su esfuerzo y por supuesto será para bien. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche a todos. Los dejamos, si no hay dudas, preguntas o inquietudes, de lo contrario, las resolvemos de una vez, entonces los escuchamos. Profe, agradecerle, muchísimas gracias. Ya casi nos acercamos al gran final. De Sí, mi señora, parte, sí. pues
Todo claro y que tengan una feliz noche y que mi Dios lo bendiga, profe. Amén, muchas gracias. Lo propio para todos. Bendiciones, profe. Profe, muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Profe, Vale, muchas gracias. Feliz noche. vale, perfecto. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias a todos, feliz noche. Gracias, lo mismo.